Bueno, muy buenas tardes, apreciados y apreciadas maestrantes. Iniciamos la presentación de la web conferencia resumiendo un poco la fase 1, fase 2 y finalizamos con la fase 3. En nuestro curso de didáctica vemos una definición del autor Gamboa que nos señala que la didáctica es una ciencia cuyo objeto de estudio se asume como el proceso de enseñanza y aprendizaje en un contexto que dinamiza las conexiones entre docentes y estudiantes. Dentro de tantas definiciones que encontramos en la unidad 1, también la lectura nos regala y hacen referencia a la necesidad de una renovación de la enseñanza en la cual los profesores y los alumnos asumen papeles diferentes a lo que tradicionalmente han venido desempeñando a través de las épocas o de diferentes décadas. Bueno, también encontramos otras definiciones que hacen referencia y que nos regalan conceptos sobre lo que es la definición de la didáctica, ¿no? Aquí encontramos que Díaz Barriga nos dice que la didáctica es una disciplina particular que se conforma y se determina históricamente para ocuparse de los problemas de enseñanza. Tradicionalmente se ha vinculado a la didáctica con la enseñanza, pero jamás puede ir desligada sin existir el aprendizaje. Por otra parte, Medina nos dice que se deduce la didáctica como una primera definición como arte y ciencia de la enseñanza. Por lo tanto, la enseñanza es en principio el elemento clave que identifica el contenido de la didáctica. Este aporte que nos regala Medina nos significa que los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen desafíos importantes que requiere estar en continua construcción a través del tiempo. Por último, Gamboa nos menciona que la concepción de la didáctica como un conjunto de recursos es una concepción básica o de recursos didácticos producto de la cultura popular. Pero, ¿qué nos dice Gamboa? Sí, es producto de una cultura popular, pero en lenguaje científico es como lo dice la ciencia, cuyo objeto de estudio asume el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces, la actividad de la fase 1, ¿cierto? Fue un ensayo argumentativo construido colaborativamente con título pertinente para la temática desarrollada. Aquí, como lo vemos, la rúbrica nos dice que tiene un valor de 25 puntos, ¿cierto? La tarea colaborativa finalizó el 19 de junio y era la entrega de un ensayo argumentativo. Muy bien, este es el resumen de la fase número 1. Continuamos con la fase número 2. La fase número 2 tiene como objetivo y resultado de aprendizaje identificar la didáctica en el acto pedagógico. Aquí tenemos tres definiciones que nos regalan los textos de la unidad 2. La unidad 2 tiene varios aportes y referencias bibliográficas, la cual nos proporciona información, contenido y nos puede llevar a la reflexión, el análisis, a la argumentación y a la creación de una ponencia. Entonces, aquí nos dice que la didáctica como disciplina teórica y campo de prácticas es necesario entender su constitución en relación con la historia de la escolarización y la conformación de la profesión docente o el oficio de enseñar según Barco, ¿cierto? Lo que implica que una estructura altamente sólida acerca del saber hacer del maestro para lograr una didáctica que funcione de la mano con un modelo pedagógico es importantísimo en la transmisión de la enseñanza saber qué estrategias vamos a recurrir para transmitir ese conocimiento. Por otro lado, Díaz nos dice que pensar en la didáctica con un interés por recuperar el sentido social, profesional y ético de la docencia es una tarea diaria y también nos menciona que resaltar la intervención del profesor en el proceso de aprendizaje implica
identificar las perspectivas pedagógicas y la plataforma teórica. Es una relación siempre constante entre la teoría y la práctica. Por último, Pico nos regala esta definición donde nos dice que la didáctica debería proveer de criterios básicos de decisión que orienten las prácticas de enseñanzas adecuados a los contextos y sujetos. En el ámbito educativo, los docentes en su trabajo cotidiano y la teoría se destaca la diferencia entre el pensamiento y la acción, lo que nos invita a reflexionar como docentes en la actividad práctica que queremos lograr. El conocimiento del contenido y digamos que siempre están, pero ¿qué nos lleva a ser dinámicos dentro de un aula de clase? Es la manera como dinamizamos, es la manera como actuamos, es esas estrategias aplicadas y esas herramientas adquiridas, además de los recursos que utilizamos dentro del proceso de enseñanza. Las actividades de la fase número 2 hay una actividad colaborativa que nos habla de realizar una ponencia argumentativa, máxima 10 hojas, portada y bibliografía. Formato Word, incluir, aquí nos indica y nos recomiendan incluir pantallazos del trabajo colaborativo. También hay una participación individual, que es intervenir en el foro sobre las lecturas, argumentar y retroalimentar el de sus compañeros. También hay unos roles propuestos que nos dice que tiene 5 funciones y que cada integrante del grupo lo debe de escoger. ¿Qué nos dice la guía? Que de todas estas lecturas y referentes bibliográficos que nos regala la unidad 2, se escogen 5 lecturas, de las cuales con base a ellas se elabora una ponencia. De las 5 lecturas seleccionadas de manera grupal, cada estudiante selecciona una para realizar los aportes respectivos. El título de la ponencia debe ser coherente con las lecturas seleccionadas. La idea no es que copien y peguen desde la escogencia de cada lectura, sino que tengan esos conectores y que hagan una ponencia argumentativa, pero que sea coherente en su redacción. También las indicaciones es, en el foro deben de compartir las lecturas, argumentar y colocar qué papel van a asumir en el desarrollo de la actividad, qué rol van a escoger. ¿Qué nos indica la guía? La guía nos indica que debe ser en un formato Word, que debe ser máximo 10 hojas, incluyendo portada, bibliografías y no olvidar las referencias y las normas APAS edición 7. Finalizando la fase 2, hablamos ahora de la rúbrica de evaluación. Esta actividad es una actividad colaborativa, la cual nos da 90 puntos. Estos 90 puntos están divididos por tres criterios. Cada uno de los criterios corresponde a 30 puntos. El primer criterio es el aporte individual, que es el trabajo de manera activa y argumentativa en el foro, evidenciándose en el foro. El segundo criterio es el trabajo colaborativo, que es construir una ponencia. Y por último está los otros 30 puntos, que es la coherencia entre lo que se argumenta, entre las citas y lo que se argumenta en la ponencia y las referencias bibliográficas. Cabe aclarar que la rúbrica nos indica poco a poco los pasos y los aspectos a evaluar. Es importante leerla y tener presente los criterios que los están evaluando. Con esto no quiere decir que el docente, aunque respete estos criterios de evaluación,
nos limite como a observar y a mirar, ¿cierto? Como la participación o la actividad realizada. Por otro lado, es importante también aclarar que dentro de la rúbrica estos 30 puntos que fueron, estos 90 puntos que fueron divididos en 3, 30 es el máximo puntaje. Entonces, es importante que observen cuál es el nivel alto, medio y bajo. Bueno, finalizamos con la fase 3. La fase 3 nos invita a relacionar la transposición didáctica. Y esta fase 3, recurriendo a la unidad 2, que es sobre la didáctica en el acto pedagógico, tiene como resultado, como estrategia de resultado, interpretar la incidencia de la didáctica y específica en los procesos de enseñanza y aprendizaje aplicables a los diferentes niveles de educación. Algunos aspectos son la relación indirecta o mediatizadora entre la didáctica y la acción. Otro es reconocer la didáctica como disciplina teórica y campo de prácticas. También tenemos que nos indica que la didáctica refiere a los saberes docentes, que implica considerar la enseñanza como la acción pedagógica que se despliega en la vida cotidiana del aula. Estas referencias que nos hacen estos tres autores nos llevan a pensar y a reconocer que el saber docente y la profesionalidad van de la mano, como un conjunto de conceptos indivisibles guiados a la enseñanza. Los saberes docentes consideran que la práctica docente y la enseñanza son prácticas cotidianas que acontecen, ¿cierto?, a los contextos escolares. En este caso nos estamos refiriendo a nuestros lugares de trabajos como docentes y que como tal nos invita a que los docentes seamos reflexivos, creativos y racionales dentro de la práctica. También nos hace referencia a la relación entre el saber pedagógico y la acción educativa desde el perfil del docente. Es decir, que los contenidos que un docente debe dominar en su área, es posible que tenga el conocimiento, los contenidos, pero que no se limite desde su área o su perfil, sino que también tenga esas capacidades verbales y no verbales y que utilice estrategia dentro de las actividades asumidas fuera o dentro del aula, en el contexto institucional. Es más, hasta por fuera del contexto institucional, como docentes siempre llevamos como esa estrategia y esa forma recursiva de buscar cómo transmitir la enseñanza. Llegamos a la actividad de la fase 3. La actividad de la fase 3 la resumo en 6 puntos según la guía de la actividad. Esta consiste en realizar una actividad muy similar de la fase 2, que debemos seguir utilizando las referencias y las lecturas de la unidad 2. Ahora bien, dice, actividad, relaciona la transposición didáctica. Como primer punto, el maestrante de forma colaborativa debe escoger 5 lecturas de la unidad 2 y con base en ellas creará un artículo de revisión. Como segundo punto, debe colocar un título coherente en articulación con las lecturas escogidas. Debe quedar evidencia de la selección explícita de estas lecturas en el foro como participación individual. Como tercer punto, el artículo de revisión se creará de forma colaborativa bajo los criterios establecidos que se encuentran en el documento. Para este fin, en la bibliografía de la unidad 2. Como cuarto punto está que dentro del grupo colaborativo el maestrante seleccionará una lectura de las 5 seleccionadas
de manera que cada uno realice su aporte argumentando de manera coherente en la consolidación del documento. Como quinto punto, el artículo de revisión debe entregarse en formato Word, máximo 10 páginas, incluyendo portada, bibliografía, las normas APA, séptima edición. También deben incluir pantallazos como evidencia del trabajo colaborativo y tener en cuenta la estructura del artículo de revisión que la encontramos en la guía de aprendizaje. El último punto, tenemos la participación activa y argumentada con normas APA, séptima edición en el foro colaborativo, con retroalimentación a los compañeros del grupo, ingreso oportuno al mismo y ejercicio del rol colaborativo de cada uno de los integrantes. ¿Qué rol van a escoger? Así finaliza la actividad de la fase 3. Tenemos finalizando la rúbrica de evaluación de la fase 3. Para esta rúbrica de evaluación equivale a 130 puntos, las cuales están divididos en 3. 40 puntos para el aporte individual, ¿cierto? Trabaja colaborativamente, de manera activa y argumentativa en la construcción de un artículo y se evidencia en el foro. 50 puntos, construye un artículo de revisión en trabajo en grupo, trabajo en equipo y realizan la construcción de un solo artículo. Y lo último es 40 puntos por la estructura y coherencia entre las citas y las referencias bibliográficas seleccionadas. Entonces, muy bien, así damos por finalizada esta socialización de la fase 1, 2 y 3 del curso de didáctica.